Buenas tardes a todos. Entramos en la clase donde vamos a hablar del camino de datos. El camino de datos está dentro de la organización de la computadora. Lo que vamos a ver en esta clase es el primer diseño de la microarquitectura de MIPS, es decir, la organización del procesador MIPS. En esta primera clase sobre microarquitectura vamos a ver un diseño sencillo de la máquina, un diseño sencillo de la máquina que está controlada por un reloj de un único ciclo. Luego veremos en la siguiente clase la misma microarquitectura, pero ya mucho más mejorada, y es como la que se diseñan actualmente. La clase de hoy nos va a servir para entender cómo es una microarquitectura, entender el concepto general, y ver cómo en MIPS esta microarquitectura es medianamente sencilla de seguir. En particular, la microarquitectura está compuesta por los elementos, los circuitos combinacionales y secuenciales que ya hemos estado viendo, con los cuales se pueden construir las SALUs, los archivos de registros, los multiplexores y demás. Además, la microarquitectura también tiene circuitos digitales, que es la unidad de control o las unidades de control. Un procesador podría tener muchas unidades de control, no necesariamente una, depende de la complejidad. Y toda la circuitería está controlada por señales de control que son emitidas por la unidad de control. Todo eso conforman un camino de datos que le posibilita a un procesador ser construido físicamente con la tecnología actual, que son circuitos CMOS. Como ya hemos visto en las clases anteriores, nosotros estamos viendo la parte de diseño lógico y digital para entender esta parte, la que estamos comenzando a ver en esta clase. Y luego, el diseño de una microarquitectura, si se tiene que hacer en hardware real, se sintetiza y se construye con circuitos CMOS, que ya eso yo ya lo mencioné y lo aclaré, lo vuelvo a repetir, nunca está de más. Es tarea de los ingenieros electrónicos, los ingenieros electricistas y físicos. Diseño de la microarquitectura. Bueno, cuando uno entiende una microarquitectura, entiende un poco más cuál es la performance de la computadora. No solo con la cuentita teórica que teníamos el otro día y que vimos en la práctica, podemos comprender el rendimiento. ¿Por qué? Porque en la ecuación donde nosotros evaluamos el rendimiento de un programa particular para una computadora particular, tenemos tres variables. Una que es la cantidad total de instrucciones, máquina, que se van a ejecutar. La otra variable, ¿cuál era? Era la cantidad de ciclos del reloj que se suceden en promedio por instrucción. Y la tercera variable es la frecuencia del reloj de la máquina. La frecuencia del reloj es la tercera variable. Tanto la cantidad de ciclos por instrucción como la frecuencia del reloj están determinados por el diseño de la microarquitectura. Por lo tanto, entender una microarquitectura permite entender cuántos ciclos de reloj va a tomar una instrucción y cómo se puede mejorar la frecuencia del reloj, o qué también se puede mejorar la frecuencia del reloj. Ver la microarquitectura de MIPS también nos permite observar que los principios básicos de diseño de estas
tipos de arquitectura de tipo RISC hacen rápido el caso más común para mejorar la performance y que la simplicidad favorece a la regularidad. ¿Cómo se diseña una microarquitectura? Una microarquitectura se diseña con un conjunto de pasos secuenciales. En primer lugar, lo que hay que hacer es analizar el conjunto de instrucciones, es decir, sus formatos. Y a partir de ahí se obtienen los requerimientos del camino de datos. El segundo paso es seleccionar los componentes, los circuitos que nos van a permitir cumplir con los requerimientos del camino de datos y establecer una metodología al reloj. Por ejemplo, nosotros podríamos definir que los componentes que necesitamos son registros y ALU, y probablemente multiplexores y varios más. Todos esos componentes se tienen que enumerar. Y una metodología al reloj posible podría ser el flanco de subida. Luego que se seleccionaron los componentes, se diseña el camino de datos y, por ejemplo, uno define cómo se conectan los distintos componentes con señales. Por ejemplo, se pueden conectar las salidas del archivo de registros como entrada de la ALU. Eso es empezar a componer el camino de datos. Se tienen que determinar las señales de control para cada tipo de instrucción que va a soportar la microarquitectura. Eso también proviene de los requerimientos del camino de datos y se definió cuando se analizó el conjunto de instrucciones. Y por último, se diseña la lógica de control, que genera las señales de control. La lógica de control actualmente se puede diseñar como una unidad de control microprogramada o directamente en hardware como un circuito combinacional o máquinas de estado. Bien, obtener los requerimientos del camino de datos. Para obtener los requerimientos del camino de datos, lo primero que tenemos que entender claramente es la arquitectura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñando la organización de un procesador para una arquitectura en particular. Así que los requerimientos del camino de datos provienen completamente de cómo es la arquitectura. En particular, la arquitectura MIPS tiene una de las simplicidades que favorece a la regularidad es que todas las instrucciones máquinas ocupan 32 bits. Eso nos posibilita ya de antemano tener una microarquitectura regular, por ejemplo, que cada vez que se lee una instrucción desde la memoria, simplemente hay que leer 4 bytes. Si bien ustedes en esta materia aprenden únicamente MIPS, porque no nos da el tiempo por ahí para ver otras arquitecturas, yo los animo a buscar que intenten ver, por ejemplo, los tamaños de instrucciones, por ejemplo, para la arquitectura x86 de PC. Y van a observar que las instrucciones tienen una gran cantidad de diferentes tamaños. Por lo tanto, hace a la arquitectura y a la microarquitectura que implementan x86 mucho más compleja. Nosotros en MIPS tenemos la regularidad que cada vez que necesitamos leer una instrucción de memoria, simplemente el PC apunta al primer byte de la instrucción y hay que leer 4 bytes para todos los tipos de instrucciones de MIPS. Lo segundo es entender los campos que componen una instrucción, es decir, los formatos posibles en las cuales se puede codificar una instrucción máquina. Otra de las características de la simplicidad de la arquitectura MIPS es que simplemente tiene 3 formatos posibles, lo cual la hace regular en el sentido de que podemos implementar una microarquitectura que decodifique esos 3 formatos posibles
y ya nos permite decodificar todo el conjunto de instrucciones de MIPS. Es decir, que simplemente construyendo un decodificador para 3 formatos posibles nos permiten decodificar todo el conjunto de instrucciones. Acá tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, para la instrucción ADI tenemos 2 registros y una constante. Todo eso viene codificado en la instrucción máquina, que se ve acá a la izquierda. Acá está los valores en base 10. Fíjese que el código del campo operación es 8. Que la constante es el inmediato y ocupa 16 bits dentro de la instrucción, es decir que acá está el número menos 15. Fíjense que acá lo tienen en base 2. Y que, por ejemplo, los 2 registros están mencionados en estos 2 campos, tanto S7 como S1. Acá tenemos otra instrucción que es de tipo R, en este caso, el formato de instrucción. Acá ya les estoy contestando para podrían contestar para qué tipo de formato tiene. Esta tiene un tipo de formato R que utiliza 3 registros. Y las instrucciones de formato R que utilizan 3 registros, por ejemplo, son todas las instrucciones que operan con la ALU y 3 registros. Bien, entonces otro de los requerimientos que provienen de Lisa son los formatos de instrucciones. Por suerte MIPS solamente tiene 3, que son estas 3. Las de tipo R, las de tipo I y las de tipo J. En el ejemplo que vamos a ver en el día de hoy, nosotros nos vamos a abocar a un subconjunto de todo el ISA de MIPS. En particular, nosotros veremos ejemplitos, por ejemplo, para sumar, que es de tipo R, una instrucción de tipo R como suma. Veremos, por ejemplo, de carga y almacenamiento, load word y store word. Y veremos, por ejemplo, la de bifurcación branch equal y la de salto de tipo J. Observen que las de carga y almacenamiento y la de bifurcación como branch equal son las 2 de tipo I. Es decir, que un mismo formato de instrucción soporta 2 clases de instrucciones diferentes. Este subconjunto, si bien es chiquitito, el que vamos a ver hoy, los caminos de datos de sumar, cargar una palabra, almacenar una palabra, saltar si es igual o saltar directamente, contemplan los 3 tipos. Por lo tanto, extender la microarquitectura que vamos a ver hoy con el resto del conjunto de instrucciones ISA es muy sencillo. Es simplemente ubicar las señales de control, por ejemplo, para las diferentes operaciones que tiene que realizar la ALU, o si la instrucción en vez de cargar una palabra va a cargar un byte y demás. Bien, en particular para MIPS existen 3 maneras de diseñar la microarquitectura en base al tipo de rendimiento que queremos lograr y al costo del procesador. Las 3 posibles implementaciones son que el camino de datos sea monociclo, que es el que vamos a ver hoy, donde cada instrucción se ejecuta en un único ciclo de reloj. También existe una instrucción multiciclo, donde cada instrucción utiliza solamente los ciclos necesarios para llevar adelante la instrucción en una serie de pasos. Y la tercera implementación posible es la segmentada. La segmentada ya pertenece al tipo de concepto teórico de paralelismo a nivel de instrucciones, y es un tema de la
de una de las unidades de nuestra materia en donde se ven avances de arquitecturas y arquitecturas paralelas. Nosotros hoy veremos el camino de datos de un único ciclo, que estamos viendo ahora. Bueno, una vez que se analiza LISA, se obtienen los requerimientos. Por ejemplo, nosotros sabemos que necesitamos la memoria y que hay que leer instrucciones y leer y escribir datos en la memoria. Sabemos que la arquitectura MIPS tiene 32 registros, así que tenemos un banco de registros de 32 registros, y analizando el ISA sabemos que hay instrucciones que leen el valor de 2 registros y escriben en un tercer registro. Después hay instrucciones que leen simplemente el valor de 2 registros y no escriben en un registro destino, o leen 2 registros y escriben en destino. Después también está el registro PC, que hay que controlarlo dentro de la microarquitectura, hay que hacer que incremente o salte. También hay que poder extender el signo de un número. Por ejemplo, en el caso que vimos acá, donde está este menos 15, cuando la ALU tenga que hacer el ADI de esta operación, este menos 15 tiene que llegar a la ALU como un valor de 32 bits. Por lo tanto hay que extenderle el signo a este menos 15. Si bien acá en la instrucción viene codificada en 16 bits, el signo hay que extenderlo y que el menos 15 sea un menos 15 pero de 32 bits que entra a la ALU. Bueno, por supuesto, de los requerimientos hay que poder hacer operaciones aritmética y lógica y poder sumar 4 al PC. Los componentes necesarios para cumplir con esos requerimientos, ¿cuáles son? Necesitamos una ALU, un sumador para actualizar el PC, pero podríamos usar la misma ALU, eso depende cómo se diseñe la microarquitectura. Se van a necesitar multiplexores, por ejemplo, de entrada a la ALU podría venir el valor de un registro o podría ser el valor de un inmediato. El cual de los dos datos se selecciona como entrada a la ALU se realiza a través de un multiplexor controlado por la unidad de control. Un extensor de signo. Todo esto son circuitos combinacionales. Y por ejemplo, como elementos de memoria dentro de la microarquitectura necesitamos el banco de registros, de 32 registros de MIPS, que es esto, el archivo de registros. Registros de la microarquitectura son en general registros que se utilizan como estados intermedios o como buffer si son necesarios, y por supuesto la memoria del sistema, que usualmente es externa al procesador. Bien, acá tenemos visualmente el diagrama de bloquecitos de cómo se ilustran los circuitos combinacionales que necesitamos para diseñar la microarquitectura MIPS monociclo. Esta es la ALU. Observen que tiene 2 señales de entrada y de salida tiene una señal que es el resultado de la operación que hizo la ALU. Acá dice suma, pero es en realidad la salida de la operación que hizo la ALU. Otra de las entradas de la ALU es esta señal que le indica qué operación tiene que hacer. Por ejemplo, podría llegar a ser una resta. También observen que esta señal tiene acá una barra que es como que indica que la señal es más grande no es de un bit, es más grande que un bit. Y el numerito indica la cantidad de bits. Entonces la ALU tiene 2 entradas de 32 bits cada una, más una entrada de operación que no dice en este momento de cuántos bits es. Y la salida, que es el resultado de la operación, de 32 bits. Este es el simbolito del multiplexor. Fíjense que es parecido al de la ALU, pero no tiene este triangulito, el del multiplexor. También tiene 2 entradas de 32 bits, y recuerden que este circuito combinacional
lo único que hace es seleccionar A o B. ¿Y cuál de los dos selecciona? Está definido por esta señal de entrada. Cuando la señal de entrada dice que hay que seleccionar A, el valor de los 32 bits de A que están entrando al multiplexor salen en I. Y si el selector dice que hay que seleccionar B, el valor de los 32 bits de B salen acá, como salida del circuito combinacional. Bueno, eso con respecto a los circuitos combinacionales. Con respecto a los circuitos elementos de memoria, los diagramas de bloquecitos que vamos a usar son para el PC. Este es un registro de 32 bits que tiene como entrada un valor, que es el que hay que escribir al PC, y una señal de clock que indica cuándo hay que escribirse, y de salida está simplemente el contenido de PC. Tenemos el archivo de registro, que está compuesto por los 32 registros que tiene MIPS, y las señales de entrada son dos señales de 5 bits cada una que indican qué registro de los 32 registros hay que seleccionar. Por eso tienen 5 bits, porque con 5 bits ya podemos indicar uno de los 32 registros que tiene el archivo de registro. ¿Por qué tiene dos señales? Porque, por ejemplo, para una instrucción de suma, el archivo de registro tiene que entregarle a la ALU el contenido de dos registros, o sea que es sumar el registro T0 más S8. Acá tienen que venir el numerito que corresponde al registro T0 y acá tiene que venir el numerito que corresponde al registro S8. Y como salida del archivo de registro saldrá el contenido de T0 y el contenido de S8. Luego también hay una tercera entrada que es A3, que es la que se utiliza para indicar a qué registro destino se va a escribir el valor de 32 bits que entra como esta señal. Y luego tenemos dos tipos de memoria. La memoria de instrucciones, que simplemente le entra un valor de 32 bits, que es la dirección de la próxima instrucción que hay que leer, y esta memoria busca la instrucción de acuerdo a la dirección que le entra y emite los 32 bits que corresponden a la instrucción. Y la memoria de datos tiene la dirección que hay que leer o escribir. Si hay que leer, simplemente acá la memoria de datos emite un valor de 32 bits de la dirección que ingresó como entrada, como la señal de entrada. Y estos 32 bits son el dato que hay que escribir si a la memoria se le ordena que tiene que hacer una escritura. Fíjense que estos dos circuitos de memoria tienen una señal de write. Esta señal de write es como la que vimos en la clase pasada para la máquina algorítmica de multiplicar, donde control indica en qué momento hay que escribir. Como el archivo de registro para ciertas instrucciones modifican registros, y la memoria de datos para ciertas instrucciones como store word modifican la memoria, tiene que tener esta entrada que indica que si hay que escribir o no en la memoria. Y la metodología del reloj. La metodología del reloj, en este caso que vamos a utilizar, es un reloj que tiene un tiempo de ciclo de reloj, del periodo del reloj, lo suficientemente acorde para que el camino de datos que se va a mostrar en esta clase como diseño de MIPS tenga el tiempo suficiente de emitir las señales, que todos los circuitos combinacionales en el medio que transformen las señales de entradas en resultados de salida tengan tiempo de propagarse, y al final, cuando el ciclo de reloj comienza nuevamente en el flanco de subida, es cuando se va a escribir en los elementos de memoria. Por lo tanto, la metodología del reloj que vamos a usar en la clase de hoy es de flanco de subida. Los elementos de memoria que se tienen que actualizar entre
instrucciones va a ser en el flanco de subida que se van a actualizar. Acá vemos otro grafiquito de lo de recién, pero simplemente ya está contemplando distintas etapas que se necesitan en la microarquitectura monociclo para implementar lisa de MIPS. Hay que darle tiempo. Este es un solo periodo del reloj. Observen que la señal está en alto y después en bajo. Es un pulso en alto y en bajo. Es un periodo este. Pero este periodo tiene que ser lo suficientemente largo para que se alcance a leer la memoria de instrucciones, decodificar la instrucción, ejecutar, en general es hacer una operación de ALU, acceder a memoria si es necesario y escribir en un registro destino. Así que este grafiquito está mostrando el lapso de cada etapa en la ejecución de una instrucción y que la señal del reloj tiene que ser lo suficientemente larga para cumplir con todas esas etapas. El tercer paso en el diseño de una microarquitectura es componer el camino de datos. Como dijimos anteriormente, esto significa tomar los componentes e interconectarlos para formar el camino de datos. Bien, ¿cuáles son las tareas que el procesador tiene que implementar? Son las que mencionamos recién para la metodología del reloj. Leer una instrucción desde la memoria, decodificar la instrucción y leer los valores de los registros que están involucrados en esa instrucción, incrementar el PC, si es necesario realizar una operación con la ALU. Si la instrucción involucra calcular una dirección efectiva, hay que realizar una operación de carga de almacenamiento. Es decir, si lo que hizo la ALU en realidad fue calcular una dirección efectiva, se le tiene que pedir a la memoria un dato o almacenar en la memoria un dato. Y si la instrucción termina modificando el archivo de registros, hay que poder hacer que el camino de datos termine colocando en el archivo de registro el dato a guardar. Finalmente se escribe el valor del PC en el registro PC. ¿Esto por qué está último? Porque la instrucción podría ser de salto condicional, donde por ejemplo se necesita comparar dos registros y ahí establecer si hay que saltar o no. Bueno, veamos el camino de datos simplemente para leer una instrucción desde la memoria. Tenemos el registro PC, la memoria de instrucciones y un sumador. Este sumador, observen que tiene una señal que tiene un número 4. ¿Por qué? Porque el registro PC se lee, contiene la dirección de la próxima instrucción. Esa dirección ingresa a la memoria de instrucciones y la memoria de instrucciones simplemente devuelve los 32 bits de la instrucción. Pero además, el valor del PC es en una entrada a este circuito combinacional del sumador y el sumador le suma 4. Y además, la señal del PC entra a este sumador y este sumador simplemente le suma 4. ¿Por qué simplemente le suma 4? Porque como el ISA de MIPS es regular y las instrucciones ocupan 4 bytes, la próxima instrucción va a estar 4 bytes más adelante, así que este sumador simplemente le suma 4 y se almacenaría el PC.
Para aquellos que se están adelantando, sabrán que si es una instrucción de salto lo que va a suceder, esto no es tan sencillo, hay que ver si la instrucción es de salto y todavía no se decodificó. Pero en el caso más sencillo, si no fuese una instrucción de salto, al PC se le suma 4. Bueno, el camino de datos para ejecutar una instrucción de tipo R. La instrucción de tipo R, si recuerdan, tenía 3 registros. Una vez que se leyó la instrucción, es decir, la instrucción que acaba de salir acá, tiene todos estos campitos. Estos campitos son entrada al archivo de registros. Por ejemplo, si la instrucción es esta, que hay que sumar rs más rt y guardarlo en rd, cada campito de esta instrucción es de 5 bits y vendrán los 5 bits que corresponden a rs, los 5 bits que corresponden a rt y los 5 bits que corresponden a rd, al archivo de registro. El archivo de registro va a emitir el contenido de rs, el contenido de rt, y lo que tenemos que hacer es sumarlos. En este caso le entra la operación a la ALU de suma, porque estamos haciendo una instrucción de suma, y el resultado de la suma es la entrada, la señal WD. Este resultado es de 32 bits. Y además necesitamos la señal de control de escribir en registro, y este resultado se almacena en el registro que viene en el campito de la instrucción RD. Así que este es el camino de datos simplemente para estas instrucciones. Acá lo hicimos para add, pero para todas las de tipo R, es este camino de datos. O sea que no importa si es add, si hay que hacer un AND, hay que hacer un OR, o una resta, todo lo que pueda hacer la ALU es exactamente igual el camino de datos. Lo que va a variar es la señal de control de la ALU. El resto es igual. El camino de datos para una operación de carga, es decir, para una instrucción de tipo I, donde tenemos un inmediato de 16 bits. Observen lo siguiente, que nosotros, recuerdan el LW, cargar una palabra. La instrucción tiene codificada un registro que es la base más un desplazamiento de 16 bits. Este registro viene acá, o sea que estos 5 bits vienen en el archivo registro que corresponden a RS. Por lo tanto, el archivo de registro emite un valor, que este valor, ¿qué es? Es el valor del registro RS. Pero la dirección efectiva de una instrucción de carga se calcula sumando el desplazamiento a este registro. Este desplazamiento viene como un valor de 16 bits. Lo que tiene que hacer el camino de datos es tomar estos 16 bits de la instrucción, esta señal, y le tiene que extender el signo con un circuito combinacional. Es decir, que el valor que venga acá se extiende a 32 bits. Y este valor entra a la ALU. A la ALU se le indica que hay que sumar, porque hay que componer la dirección efectiva, y la ALU emite como resultado la dirección efectiva, la cual es una señal de entrada a la memoria. A la memoria se le indica que hay que leer, y la memoria va a emitir el valor de la palabra contenida en la dirección efectiva que entró como señal de entrada. Esta señal, que es el valor leído, la palabra que obtuvo el procesador, y esa palabra se tiene que escribir. ¿Dónde se tiene que escribir? Se tiene que escribir en el registro RT, y RT viene codificada en la instrucción como 5 bits. Por lo tanto, es una de las entradas al archivo de registro
y además hay que encender esta señal. Todo esto componen el camino de datos para las instrucciones de carga. En este caso estamos viendo el ejemplo de LW. Veamos una instrucción de almacenamiento, en vez de carga, de almacenamiento, donde enviamos un dato a la memoria. En este caso, fíjense que el camino de datos es idéntico, solamente que las señales operan distinto. La parte de calcular la dirección efectiva es igual. Los 5 bits de RS entran al archivo de registros, el archivo de registro emite el contenido del registro base, de la dirección base. El offset viene codificado en la instrucción como 16 bits, es una señal a la cual un circuito combinacional le extiende el signo y la convierte en una señal de 32 bits. También es entrada a la ALU, y a la ALU también se le indica que hay que sumar. La ALU suma los dos valores y genera una dirección efectiva. Esa dirección es una entrada a la memoria que es la dirección a donde hay que escribir el dato. ¿Y qué dato hay que escribir? El dato que hay que escribir en la memoria es el que está en el registro RT. RT viene codificada en la instrucción. Así que estos 5 bits entran en RT y la señal, el archivo de registro, la segunda señal que emite es el RD2 y es el valor que tenemos que llevar a memoria. O sea que esta señal está conectada a la señal de entrada de datos de la memoria. Y la señal que hay que encender en memoria es la de write. La memoria va a tomar la dirección efectiva calculada por la ALU, el dato que hay que escribir en memoria, y va a escribir en esa dirección este dato. Es decir, que tanto load word y store word tienen el mismo camino de datos, solo que las señales se comportan diferente porque las señales de control son diferentes. Acá tenemos una instrucción de salto que también es de tipo I. El formato de instrucción es de tipo I. La instrucción de salto, ¿cómo funciona? La instrucción de salto funciona que hay que comparar dos registros y si los dos registros son iguales, el flujo de instrucciones cambia y al PC hay que sumarle el offset que viene en la instrucción. Por lo tanto, el camino de datos, ¿cómo se comporta? Tanto RS y RT vienen codificadas en la instrucción. Así que estas dos señales de 5 bits vienen ya en la instrucción. El archivo de registro devuelve los dos valores. El archivo de registro devuelve los dos valores a la ALU. La señal de operación de la ALU simplemente hace una resta e intenta restar. Si la ALU tiene una operación de comparar, por ejemplo, que se podría implementar en la ALU, simplemente se utilizará esa operación. Pero lo que se puede usar es la operación de sustraer, y si, como la ALU emite una señal que indica si el resultado de la operación fue 0 o no, con esta señal simplemente se puede saber si hay que extender o no, si se tiene que hacer el cambio al PC. El PC más 4, que ya lo habíamos calculado, entra a este sumador. Y el valor del offset se le extiende el signo y se lo desplaza 2 bits a la izquierda. ¿El por qué se lo desplaza 2 bits a la izquierda? Porque el desplazamiento posible permite ser de 18 bits en total. Es como si en la instrucción viniera un 0 y un 0 acá. Con 16 bits puede hacer desplazamiento hasta 18 bits. Este resultado que emite el sumador va a parar al PC, pero no necesariamente va a escribir en el PC este valor. ¿Por qué? Porque depende de si los dos registros son iguales o no.
Así que la unidad de control va a tener que tomar esta señal, o simplemente esta señal se utiliza en el camino de datos que culmina en el PC con este dato, y se decide si se va a utilizar este dato o se va a utilizar este dato para escribir al PC. Bueno, acabamos de ver 4 tipos de instrucciones. Las instrucciones de tipo R, que utilizan la ALU y 3 registros. Las instrucciones de carga de una palabra, las instrucciones de almacenamiento, load, word y store word, y las instrucciones de branch equal, de salto condicional. Lo que hay que hacer es todos esos caminos de datos que se hicieron individualmente se tienen que unificar. Y además, si se unifican, hay que agregar multiplexores para seleccionar el dato correcto en cada momento. Bueno, acá tenemos nuevamente el camino de datos más completo con las señales encendidas para este tipo de instrucciones, el add. Por ejemplo, se lee la dirección de la próxima instrucción, la instrucción emite la instrucción. Si es de tipo add, hay 2 registros que se leen, se opera con la ALU y el resultado de la ALU va a parar a un tercer registro que es RD, que venía codificado en la instrucción acá. O sea que acá se ve claramente qué pasa con las señales. Para este tipo de operaciones, el PC ¿con qué se actualiza? Se actualiza simplemente con el valor de PC más 4. Así que este sumador, que siempre le suma 4, emite una señal, y la señal que elige este multiplexor es la que viene acá, no la de bifurcación de branch equal. O sea que este multiplexor se agrega al camino de datos para seleccionar cuál de los 2 valores queremos que vaya al PC. Para este tipo R, el valor que se tiene que guardar en el PC es el PC más 4. Acá vemos las señales encendidas para load word. El load word, resumidamente, rápidamente, tiene que generar la dirección efectiva con la ALU, así que se agrega este multiplexor porque ya a la ALU no le tiene que entrar un valor que viene de un registro. El primer registro sí, el de RS, pero el segundo valor que le entra a la ALU tiene que ser el offset que viene codificado en la instrucción. Entonces esos 16 bits se les tiende el signo y se agrega este multiplexor para que seleccionar esta entrada al multiplexor y no esta. Se selecciona esta, que es la que tiene que entrar a la ALU. La ALU suma los 2 valores de 32 bits y genera la dirección efectiva. Además se le tiene que encender esta señal de read. Entonces la memoria obtiene la palabra, y esa palabra ahora también tiene que ser seleccionada entre 2 valores para escribir a un registro, porque la instrucción anterior de add usaba este valor que iba al registro. Bueno, ahora no. En el load word se tiene que seleccionar esta palabra, que es la que tiene que llegar al archivo de registro como dato. ¿Y a qué registro se va a guardar? Es el que viene codificado en la instrucción como RT. Y esos 5 bits vienen acá, y además se enciende la señal de escritura. La de store word es similar a la anterior para la parte de que la microarquitectura calcule la dirección efectiva, pero como es un transferir del archivo registro a memoria, lo que se hace es leer el valor RT que viene acá en estos 5 bits, y ese valor se emite acá como dato a la memoria, y se enciende esta señal de data write en memoria. Entonces la memoria toma la dirección que le ingresa, el dato que le ingresa, y lo escribe en la posición correcta. Acá vemos las señales para branch equal. Recuerden que lo que se hacía era
comparar entre dos registros, así que este hace la resta. Y se calcula el 0. Si esto da 0, hay que seleccionar en este multiplexor la suma que hace el salto. Este offset viene en la instrucción, se le extiende el signo, se lo desplaza 2 bits a la izquierda y se lo suma al PC más 4. Y ese valor es el que elige el multiplexor si esto es 0. O sea que el valor que va a ir al PC ya no va a ser simplemente el PC más 4, sino que el PC más 4 más el offset que se le acaba de sumar. Bien, ahí acabamos de ver el camino de datos para las instrucciones que estábamos analizando. ¿Qué le falta a este camino de datos? Dentro de los tipos de instrucciones y formatos de instrucciones que vimos en los requerimientos hace un ratito. Le está faltando la unidad de control, importantísima. En este caso, la unidad de control está compuesta por dos unidades de control. Una unidad de control general que lee los 6 bits del código de operación y una unidad de control complementaria que lee los 6 bits del campo funct para las operaciones de tipo R, de las instrucciones de tipo R. Y todas las señales de control, esta memwrite, memread y demás, son emitidas por la unidad de control. Esto hay que diseñarlo, y si uno lo quiere ver completo, el que quiera puede ver detenidamente qué pasa con estos tipos de instrucciones. Cuál es el campo func para las de tipo R y esta señal de ALU control y ALU op. Si quieren vemos una, por ejemplo, si la instrucción es de tipo R, que es un add, acá, si la instrucción es de tipo R es un add, la unidad de control emite 2 bits a la ALU control. ¿Qué 2 bits emite? Estos 2 bits emite 1, 0. A ver, ALU op 2 bits, exacto, 1, 0. Y la ALU control va a indicar a la ALU que tiene que hacer una suma. Así que va a emitir estos 3 bits, 0, 1, 0. ¿Cómo sabe? Porque lee los 6 bits del campo func de la instrucción. ¿Cuándo los lee y cuándo le hace caso? Cuando le llega un 1, 0. Cuando le llega un 1, 0 de la unidad de control general, la ALU control va a leer los 6 bits que vienen codificados en la instrucción en el campo func. Si no, no los va a leer. Si es otro tipo de ALU op, no va a leer esos 6 bits la ALU control. Bueno, les dejo como ejercicio, se acaba de ver en el slide, cómo se le puede agregar la instrucción J. ¿Recuerdan? La instrucción J es justamente la de tipo J, que está aquí. Se las muestro el formato de instrucción acá. Las de tipo J viene simplemente el código de operación y el salto. Este es un salto incondicional, es decir, va a saltar siempre la instrucción de tipo J con un valor de 26 bits. Si vienen estos 6 bits que indican que es una instrucción de tipo jump, ustedes tendrían que tomar este caminito de datos que se ve acá completo. A ver, lo voy a poner de vuelta. Tiki tiki. Acá. E indicar cómo a este camino de datos lo podemos modificar para que si en las 6 bits del código de operación viene un jump, cómo hace este camino de datos para que al PC
se le dé el nuevo salto que viene en 26 bits. Tienen que ver, lo que ustedes tienen que hacer como tarea para el hogar es ver cómo es la instrucción de salto jump de tipo J, ver cómo se tiene que armar la nueva dirección, que es el valor que hay que escribirle al PC. Probablemente habrá que agregar otro multiplexor más y demás. Eso lo pueden hacer como tarea. Bien. Esta microarquitectura se puede implementar en hardware y tendríamos un mini procesador MIPS. Un inconveniente por el cual no se utiliza este diseño tan directo como el que acabamos de ver, si bien es simplificado, es que la metodología del reloj utiliza un periodo del reloj que es lo suficientemente largo para que las señales viajen completamente hasta cubrir la instrucción de tipo más larga. La instrucción de tipo más larga es la load word. A ver, acá. Este camino de datos de load word es el tipo de instrucción más larga, la que toma más tiempo porque hay que leer la memoria y el dato que se leyó en memoria hay que escribirlo en el archivo de registro al final. Y esta instrucción es la que define cuál es la duración del ciclo de reloj. Lo que hace, lo que resulta con un diseño, con esta microarquitectura sencilla que acabamos de ver, es que el ciclo de reloj para todas las instrucciones dura igual y es la duración de la instrucción load word, todo lo que demore la instrucción load word. Como la duración del ciclo de reloj es una de las variables para medir el rendimiento de un programa ejecutado en la máquina, uno quisiera que esa duración del ciclo de reloj sea más chiquita. Y en realidad, así como está planteada esta microarquitectura, no se puede achicar el ciclo de reloj, depende 100% de la tecnología, de cómo se construyen físicamente los circuitos CMOS. Existe una técnica para diseñar una microarquitectura que se llama segmentada y que dentro de la literatura está dentro de lo que se denomina paralelismo a nivel de instrucciones, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y mejora esta arquitectura de manera tal que se mejore mucho la variable de la duración del ciclo de reloj.